Bienvenidos a Personajes Geniales, producción de ADN Noticias y del Centro Ricardo Salinas Pliego. Hoy hablaremos de Gandhi. Mohandas Gandhi, Mahatma, como le llamó Rabindranath Tagore, alma grande. Quizás uno de los 10 personajes más entrañables y fascinantes del siglo XX. Me acompaña, como siempre, mi querida y admirada amiga Isabel Revuelta. Gracias, Isabel, Gerardo. ¿no te parece grandiosa la figura de Gandhi? Me parece grandiosa, me parece una figura... yo nací con Gandhi, yo en mi vida, en la historia de mi vida conozco a Gandhi, no sé en qué momento, incluso te puedo confesar que cuando se hizo esta maravillosa película en 1983, que casi gana el Oscar, no, mentira, ganó el Oscar. Ganó 8 Todo, Óscares. tienes toda la 8 razón, era yo muy Óscares. pequeña y me dio mucha emoción. Gandhi significaba para mí el emblema de la libertad, de las buenas causas. Es un personaje que hay que situarlo en ese, digamos, ese imperio británico tremendo, voraz, colonialista. La joya de la corona era esta gran India, era un subcontinente, pero ahora que he tenido oportunidad a lo largo de la vida de desmenuzar la biografía de Gandhi, qué tremendo para Gandhi haber visto que India se partiera en dos por el tema de los musulmanes y por el tema de los, como él, hinduistas, en dos naciones, Pakistán e India. Porque eso es lo que más me conmueve de lo que le sucede a Gandhi, más allá del Imperio Británico. Vas muy rápido. Por supuesto que sí, pero vas muy rápido. Gandhi era un abogado que estudió en Inglaterra y se fue a trabajar a Sudáfrica. Y así empieza la película, donde Ben Kingsley da vida a Gandhi, dirigida por... Gran actor. Richard Attenborough. Dirige Richard Attenborough. Y empieza cuando él es un abogado en Sudáfrica y va en un vagón de primera. Es un abogado inglés. Y alguien dice, oiga, usted es moreno, no puede estar en este vagón. Oiga, yo pagué mi boleto, no puede. Y lo echan, lo tiran, lo echan del tren con todo y maleta. Y a partir de ahí, este hombre que habría sido un ser humano normal, empieza a generar un gran resentimiento. Dice, esto no se vale. No se vale que estos señores vengan a meterse a otros países que no son de ellos y que vengan a imponer sus leyes y que vengan a sojuzgarnos y aprovecharse de nuestros recursos y de nuestras personas. Claro, pero hablaba de la población de origen indio en Sudáfrica. En esa época eran 150,000 y él representaba también como abogado a esas personas. Yo no he encontrado, Gerardo, que hablara, digamos, de los negros y de ese apartheid. Ese apartheid le molestaba en lo indio. Pero bueno, no podemos verlo con ojos del presente. Él lo que buscaba era justamente que cambiara las oportunidades para su pueblo. En Sudáfrica, él quiere que haya igualdad, pero cuando está en la India, que regresa a la India, dice, ¿por qué la India depende de Inglaterra? Ahí sí. Después de la Primera Guerra Mundial, en que tantos servicios dio la India a Inglaterra, esperaban que se les diera un nuevo estatus, como lo tenía Canadá o Australia. Y Churchill, que a mí me cae muy bien Churchill por otras razones, pero en este sentido era detestable, dice, no, hombre, la India no es nada, no es país, no es nada, están para servirnos, que se callen. Y esto... Y les pone un virrey. Les pone... Ya lo tenían. No se los quita. No se los quita. Exactamente. Y la tragedia es que siguen considerando a la India como un lugar de segunda mesa, que mande granos, que mande alimento, que mande gente para que nos ayuden a limpiar la casa y a barrer. Y Gandhi dice, no acepto eso. Mira, Winston Churchill, en una de sus muy desafortunadas frases, decía que Gandhi no era más que un ridículo, como un farsante, disfrazado de harapiento, cuando en realidad era un hombre que no había que hacerle mucho caso. Un fakir semidesnudo. Semidesnudo. A ver, ¿por qué se pone esa túnica? ¿Por qué de haber estado, digamos, completamente adherido al mundo occidental, como abogado, etcétera, etcétera, pone el dedo en la llaga? Nosotros somos otra cosa. Tenemos una profundidad religiosa. No deberíamos de padecer por esas creencias, no deberíamos de ser ciudadanos de segunda, proveemos a la corona absolutamente todo y somos una potencia. En realidad eso es lo que era. Y buscó lo que yo te decía, que desde niña me parecía fantástico. Odiaba la guerra, buscaba la paz por encima de todo e inventa algo que hoy por hoy no creo que tuviera tanta resonancia, porque no sé si el mundo se ha vuelto demasiado cínico, pero las huelgas de hambre
que él empieza y la resistencia civil a hacer sabotajes de no pagues los impuestos, no te presentes a trabajar, todo de manera, digamos, con una resistencia civil. Podemos hablar de los derechos civiles sin que él los pusiera de esa forma. Eso le merma muchísimo a la corona, le merma mucho al sentimiento inglés del imperio resquebrajándosele, pero no midió Gandhi que desafortunadamente, lo decíamos también en el programa con Morelos, quienes no supieron independizarse completamente con esos preceptos de Gandhi fueron las guerras intestinas de los propios indios y pakistaníes. Estuvo Gandhi 10 veces preso. Pasó más de 7 años de su vida en celdas carcelarias. Pero lo que encuentra Gandhi y es su bandera es la ahimsa, la no violencia. Voy a demostrar a estos miserables que no voy a hacer guerra, porque la guerra no funcionaba. Y trata de ser pacífico, protestar, tú lo dijiste muy bien, expresar nuestra inconformidad, no ir a trabajar y no usar prendas inglesas. Va a quemar prendas inglesas, zapatos ingleses, camisas inglesas, sombreros. Yo puedo hacer mi propia ropa. Yo no necesito de Inglaterra para sobrevivir. No es una visión antiglobal, es una visión nacional, porque ustedes me han humillado, porque ustedes se han reído de mí. Y fíjate que todo esto que había hecho en el Congreso Nacional Indio no había pegado. Pero en 1919, en Amritsar, un general enloquecido, cuyo nombre ni siquiera debo mencionar y ya no debería acordar, Tras no la debiéramos Primera Guerra acordarnos Mundial. de ese nombre, no. Masacra a 400 personas que se habían reunido. Dijo, no se pueden reunir porque esto es un conato de rebelión. Y este general inglés... Fue el punto de no retorno, no había más que hacer. Pero los mató sin ninguna Terrible, causa. claro. Y en esta película que tú mencionas de Gandhi, aparece el señor disparando, disparen, pam, pam, pam. Y los soldados, gente inocente, desarmada, que no están haciendo más que reunirse por una fiesta. Ese es el punto de no retorno. Y a partir de ahí Gandhi se vuelve el líder de toda la India. Y comienza con una marcha, y con otra marcha, y con quemamos ropa. Y les empiezan a pegar. Dice, no resistan, no se peguen, no se golpeen. Claro. La ahimsa, la palabra sánscrita, que Sí. significa no violencia. Déjame leer. Sé que la guerra es mala, un mal absoluto. Sé también que algún día se acabará. Creo firmemente que la libertad ganada mediante el fraude o el derramamiento de sangre no es libertad. Eso se lo espeta a los ingleses, que se les resquebraja el imperio. El virrey Mountbatten, que también lo conocemos muy bien porque era muy popular en últimas fechas. Lo que hace Inglaterra es no querer ver el tamaño de revolución y de movimiento que estaba teniendo este hombre con este precepto de no guerra. Y se vuelve un lugar de peregrinación la casa en Delhi, en donde él residirá. Se vuelve un emblema y no puedes hacer nada contra un emblema. Y además, después de ese punto de no retorno, se dan cuenta, tanto él como las personas de su partido y todos aquellos que buscaban el cambio, que la vía era la independencia. No había punto de retorno. Entonces es invitado a Inglaterra, porque Inglaterra no dejará ir la joya que Kipling había hecho, digamos, del colonialismo por antonomasia británico de finales del siglo XIX y principios del XX, e irá a esta junta con los líderes pakistaníes, con los líderes, bueno, lo digo así porque es ahora un nuevo país, con musulmanes de la religión musulmana, con los ingleses y él mismo en Londres. No logra nada. Se regresa con el profundo dolor de que está abierto. Nunca habrá una unificación completa de esa India por la que tanto hacía. Ahora, finalmente aceptó la partición, porque No le quedó de muchos otra. eran hinduistas y muchos eran musulmanes. Así es. Y finalmente la India se divide entre la India hinduista, que es la actual, Sí. y la India musulmana, que es el actual Pakistán. En los billetes de Pakistán viene impresa la imagen de Ali Jinnah. Ali Jinnah es el padre de Pakistán. Sí, es el que porque va a dijo, yo esa no reunión". acepto una India gobernada por hinduistas. Falso. Yo me voy a gobernar la India musulmana, que hoy se llama Pakistán de un lado y Bangladesh del otro. Y finalmente Gandhi acepta esa partición con todo su dolor si no hay violencia. Y eso no se lo perdonan los hinduistas. Quien lo mata es un fanático hinduista, Claro. justamente porque Gandhi había aceptado esa partición. Fíjate, hay una parte de Gandhi que me gustaría mencionar, la parte oscura de Gandhi, su relación con las mujeres. Él Tuvo tuvo 3 esposas. 4 hijos, tuvo 4 hijos, no una esposa, pero tuvo 4 hijos. Se casó a los 3 con una niña de 13 años
Y en cierto momento dijo, yo soy casto, a partir de ahora voy a ser casto y no toco mujer. Pero tuvo varias. Y no volvió a tocar a su mujer. Hoy podríamos hablar de incluso un fanatismo por esas maneras de matarse de hambre y demás, ¿no? Cayó también en un misticismo tremendo. Dame tu opinión como mujer. Él tenía, según yo, una sola esposa con la que se casó a los 13 años. No tuvo otra. Pero hacía dormir a su lado a mujeres desnudas, a distintas mujeres. Decía, a ver, tú y tú van a dormir hoy conmigo, para que vean que yo resisto. Y resistió. Pero a mí me parece una práctica un poco loca. Su hijo, uno de sus hijos, tuvo 4, decía, habrá sido el padre de la nación, pero en su casa era un desastre. Candil de la casa y oscuridad, candil de la calle y oscuridad de su casa, porque trataba mal a mi madre, era celoso, la obligaba a hacer cosas que ella no quería. Pero salvo esa parte negativa, Gandhi me parece absolutamente luminoso. Era obviamente una sociedad tremenda, son religiones extremadamente, no son equitativas con el papel de la mujer, por supuesto, para nada. Y si me preguntas, son los tiempos que vivieron las mujeres a su alrededor. Su hija será primer ministro de India, Indira Gandhi, que también morirá asesinada. Era hija de Nehru. Por eso, pero de su pensamiento, claro, sí, claro, es heredera de todo lo que Gandhi, una mujer, no se esperaba que llegara, y sin embargo lo hace. Me dejas pensando en el gran dolor que significará para él la no unificación. Sucedió lo mismo, y también con Churchill al mando, lo que sucede en Irlanda del Norte. No les da la independencia completa a la isla y deja al norte de Irlanda, y se lo van a reclamar muchísimo a Eamon de Valera y a Collins y a todos los irlandeses, y dicen, primero vamos por partes, algún día llegaremos a la reunificación. No sucedió jamás. Tampoco sucedió, digamos, con India y con Pakistán. ¿Tú crees que Mountbatten debió haber reconocido la independencia solo de la India? Porque él convenció al primer ministro Attlee de que fueran 2 independencias, yo la creo India que sí, y fue Pakistán. El error. Y mucha gente dice fue un error. Tuvo que haber reconocido la independencia solo de la India. Sí, porque además fue un baño de sangre tremendo. Sin duda. Millones de personas fueron movidas de un lugar a otro por esa guerra intestina, por ese fanatismo religioso de un lado y del otro. Y los ingleses echaron una bomba y la dejaron ahí. Realmente creo que es un personaje fantástico. Sí me gusta Gandhi, muy místico. Hoy por hoy te puedo hablar de muchísimas corrientes de su pensamiento, yoga, yogis, todo lo que tú me quieras decir. Lo que rescato de él, la congruencia, la espiritualidad, sí, y el sentir profundo arraigo a eso de lo que provenía. Y que pudo demostrar que sin violencia se puede resistir todo. Y es un mensaje para muchos. Refuta a Marx. Marx dice en el Manifiesto Comunista, la única forma que tenemos es la violencia. Y él dice que y Gandhi dice, fíjate que no. Sí. Hay otras. Esa marcha de la sal, cuando camina 400 kilómetros con miles de hindúes, para decir, ¿por qué los ingleses tienen la sal? Estaba prohibido tomar sal. Y Gandhi dice, no, les puso un impuesto tremendo. La sal es un recurso de la India, no de ustedes, ingleses. ¿Por qué demonios? Como ahora Netanyahu quiere robarse a Gaza, o como Putin quiere quedarse con Ucrania. Bueno, los ingleses querían quedarse con la India, y Gandhi dice, no, y la sal es nuestra, y va y coge sal. A ver, y hace que todos los ingleses vayan a coger sal y a llevársela. Y los golpean y les pegan, pero resisten. Y lo que no resiste es la imagen imperialista y fascistoide de Inglaterra. Claro, un hombre que le pasará siempre a la historia como lo que fue la resistencia, lo civil. Se nos acabó el tiempo, Gerardo. Se nos acabó el tiempo, querida Isabel. Así que gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos.